Listo, doctor. Los dos PowerPoint ya estaban Ya. listos. Ahí está listo. Ya, verás. Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con la exposición de los temas pendientes, y en este caso vamos a ver dos temas muy importantes, que es la osteoartrosis y la osteoporosis, que son dos enfermedades muy frecuentes dentro de la patología reumatológica. En este caso vamos a empezar con la osteoartrosis. Cada enfermedad reumática tiene un órgano blanco, ¿no? Donde incide más. Y luego posteriormente, estas enfermedades pueden tener sus comorbilidades que pueden hacer que se aumente más el riesgo de disminuyendo la calidad de vida y la expectativa de vida. Entonces, vamos a empezar con la definición de la osteoartritis. Es una enfermedad articular degenerativa crónica. Todos estos procesos reumatológicos son enfermedades crónicas. La lesión básica es a nivel del cartílago articular, ¿no? Y esto va a estar influenciado por una serie de factores. Secundariamente, compromete todos los otros elementos de la articulación y es característico el desarrollo en la evolución de la enfermedad de la formación de osteofitos y otros fenómenos inflamatorios que pueden también, pero en menor escala en relación a la artritis reumatoidea o las otras enfermedades inflamatorias, se puede presentar también un cierto grado de inflamación. Y en ciertas ocasiones también puede desarrollar con derrame articular. Pero básicamente este derrame articular en relación a las otras enfermedades, ¿no? Que comprometen la articulación y que produce derrame, esto va a ser muy diferente, por ejemplo, en relación a las características, sea celulares, proteicas y otros valores, en relación a las enfermedades inflamatorias y a las enfermedades infecciosas, ¿no? Artritis séptica. Entonces, como se definía, la artrosis es una enfermedad que básicamente va a comprometer el cartílago articular, ¿no? El cartílago articular. Y secundariamente esto en el tiempo va a producir deformación, daño articular. Y va a comprometer los ligamentos, los tendones, la cápsula articular. Y va a condicionar, si no se sigue un tratamiento adecuado, va a condicionar deformación y discapacidad funcional en el que la padece, ¿no? Una de las características importantes de la artrosis es que el paciente, el dolor mejora con el reposo, ¿no? El dolor cede con el reposo, pero que se acentúa con la actividad. A diferencia de la artritis reumatoidea, también se presenta, digamos, rigidez matutina, pero el tiempo específico de esta rigidez es de 30 minutos. Saben ustedes que la rigidez matutina de la artritis reumatoidea es 1 hora o más, ¿no? Este problema relacionado a la rigidez matutina va a condicionar pues que el paciente cuando se levante en la mañana sienta que sus articulaciones están duras, rígidas y que en el transcurrir de minutos o menos de media hora digamos, revierte esta situación y el paciente se normaliza sus actividades, ¿no? Aquí, de todas maneras, sobre todo cuando la artrosis está
avanzada, va a condicionar problemas emocionales en el paciente, declaración, digamos, depresión, y cuando el cuadro es mucho más avanzado, el dolor se va a presentar tanto, digamos, en actividad como en reposo, ¿no? Ahora, estos pacientes presentan lo que se denomina un incremento de la sensibilización, ¿no? Y esto relacionado al dolor neuropático, y por eso que en estos pacientes se puede presentar con bastante frecuencia también fibromialgia, ¿no? Entonces, en concreto, va a haber un aumento de la señalización nerviosa y esto va a hacer que los pacientes normalmente digamos, se asocien a cuadros relacionados a la fibromialgia. En esta enfermedad influyen muchos factores, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta de que como en las otras enfermedades hay un factor ambiental y hay un factor genético. Entonces, aquí también hay factores que van a hacer que la enfermedad se desarrolle más en uno que en otros, ¿no? Incluyendo, digamos, por eso que también se refiere la artrosis, que uno de los mecanismos de producción de la artrosis son, digamos, fuerzas de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, deportes de alto impacto van a hacer que progresivamente se afecte y se desarrolle la enfermedad, o lo que se llama también los microtraumatismos repetitivos en la articulación. En el tiempo van a desencadenar la enfermedad. Y, digamos, dentro de los otros factores que van a condicionar esta enfermedad, también está relacionado la obesidad, ¿no? La obesidad. Luego hay factores relacionados, digamos, a factores hormonales, sobre todo relacionados a las mujeres posmenopáusicas, y hay otros factores, ¿no? De tipo mecánico, y incluso también se habla de alteraciones a nivel del hueso subcondral y también a nivel de la membrana sinovial. Lógicamente que este proceso inflamatorio, ¿no? En el cual está involucrado el osteocito, no es el que va a producir la citoquina, la metaloproteinasa, va a estimular la producción de óxido nítrico, va a condicionar otras citoquinas inflamatorias. Entonces, es un círculo que se va cerrando y va haciendo que la enfermedad se desarrolle. Por eso es importante, con respecto, digamos, a los factores protectores de la articulación, está incluido la cápsula, los ligamentos, líquido sinovial, músculos y tendones, el hueso subyacente y el cartílago, ¿no? Entonces, la alteración de algunos de estos elementos va a favorecer el inicio y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, vamos a tener factores, dentro de los factores etiológicos, factores genéticos, edad de inicio de la osteoporosis aumenta sobre todo a partir de los 30 años. Y si esto se acentúa mucho más digamos, en los adultos mayores, por ejemplo, 90 años, el 90% de los pacientes van a tener artrosis. Como dijimos, obesidad, microtraumatismo, climas fríos, todo esto va a influir en el desarrollo sobre todo del dolor, ¿no? en estos pacientes. Entonces, acá vamos a tener los factores modificables y los no modificables y los factores modificables. Lo que nosotros podemos intervenir y lo que nosotros no podemos intervenir. Definitivamente la edad es un factor de riesgo que no se puede modificar y que a medida que va pasando, digamos, los 40 o 50 y va avanzando en edad, el riesgo de padecer esta enfermedad se incrementa, ¿no? El sexo
en relación al sexo, también está demostrado que la artrosis es mucho más prevalente en las mujeres, ¿no? Y en cuanto a la herencia, también va a haber un factor como por ejemplo la osteoartrosis primaria con nódulos de Heberden y Bouchard, ¿no? Está bastante relacionado a esta herencia en los pacientes, ¿no? Y los factores de raza también, en realidad esto no se modifica mucho porque pues va a haber sobre todo, digamos, la presentación de esta enfermedad va a estar mucho más frecuente, por ejemplo, en las personas de raza blanca. De los factores no modificables, no, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo para artrosis está asimetría articular, o sea, desalineamiento articular, algunas alteraciones relacionadas, digamos, al alineamiento articular, como genu varum, genu valgo, genu recurvatum. Entonces, esto va a favorecer al desarrollo de la enfermedad. En estos casos, cuando hay estas anormalidades anatómicas, pues aquí tiene que intervenir el traumatólogo para para realizar ciertas operaciones como osteotomía y mejorar el cuadro, ¿no? Los traumas severos definitivamente se pueden evitar, ¿no? Por eso se llaman traumas de alto impacto, ¿no? Esto, como dijimos, sobre todo en los deportistas. Y los traumatismos pequeños recurrentes también son factores que se pueden modificar, ¿no? Pero a la postre esto, si se repite, va a condicionar la aparición de la artrosis, ¿no? Ahora, la ocupación, como se sabe, la ocupación está relacionada sobre todo pues a qué tipos de artrosis se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, las personas que son agricultores o los que son construcción civil, por la actividad que desarrollan, por ejemplo, van a acelerar más, por ejemplo, artrosis en las manos o artrosis, los picapedreros, por ejemplo, en sitios no frecuentemente, digamos, inusuales, ¿no? Lo más frecuente digamos, hablando de ubicación de la artrosis, la frecuencia de la presentación de la artrosis, lo más frecuente es a nivel de articulaciones de las manos, articulaciones de las rodillas, a nivel de la columna, de cadera, ¿no? Y un poco menos frecuente a nivel de hombro, a nivel de codo, en los acromioclaviculares, ¿no? Y, y eso dependiendo de una serie de factores. Entonces, lo que va a condicionar el problema de la artrosis en los pacientes está directamente relacionada con el condrocito, ¿no? Que tiene interacciones de factores biomecánicos, genéticos, metabólicos, bioquímicos e inmunológicos. En caso de digamos, factores biomecánicos, un trauma único, severo o microtraumas repetitivos inducen al condrocito la generación de enzimas que degradan el cartílago y se produce respuestas reparadores ineficientes. Con respecto a defectos genéticos reguladores, sobre todo está relacionado a los genes que regulan la síntesis y producción de colágeno tipo 2 o otro tipo de trastornos metabólicos como cronosis, ¿no? Hemacromatosis, ¿no? O por ejemplo hipotiroidismo, que bueno, aceleran también el compromiso y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la alteración fundamental es menos producción de proteoglicanos, ¿no? Y la producción de condroitin sulfato. Entonces, esto sobre todo está relacionado al envejecimiento,
¿no? Que hay disminución del queratán sulfato que lleva a la pérdida de líquido intersticial y la elasticidad. En cuanto, digamos, a la presencia de citoquinas, está demostrado, digamos, que estas noxas van a hacer que se estimule la producción de interleuquina 1, indirectamente se va a producir también el incremento de la producción de factor de necrosis tumoral alfa, luego, digamos, interleuquina 6 y otras interleuquinas, sobre todo inflamatorias, que van a hacer, digamos, que van a estimular la producción de metaloproteinasas, las prostaglandinas, el óxido nítrico, lo cual van a condicionar degradación del cartílago. Y también hay otros factores, ¿no? Factores de crecimiento que son condroprotectores, como el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de insulina, ¿no? Que bloquean estas citoquinas. Pero en la artrosis esto va a estar de alguna manera también disminuido, lo cual va a hacer que la enfermedad se perpetúe. Moléculas de adhesión, las integrinas alfa-5 beta-1, presentes en los condrocitos y se unen a los filamentos de actina del citoplasma. Otros aspectos están relacionados también al envejecimiento, ¿no? Y en el caso del envejecimiento, a ver, con respecto a los condrocitos, pierden capacidad de responder a los factores de crecimiento y disminuyen el número de condrocitos y disminuye la matriz del cartílago, y esto va a hacer también que se incremente la apoptosis de los condrocitos. Es una enfermedad, la artrosis es una enfermedad articular más frecuente, digamos, en la población general, ¿no? Causa pérdidas significativas de días de trabajo y de jubilación temprana. Es la segunda causa de ausentismo laboral y más común razón para reemplazo articular de rodillas y de caderas, ¿no? Más frecuente más frecuente sobre todo en mujeres posmenopáusicas, se incrementa significativamente con la edad, como ya dijimos al inicio, la prevalencia radiológica de osteoartrosis de rodilla, menores de 45 años en 2%, entre 45 a 64 años, 30%, mayores de 65 años, 68% digamos, desde el punto de vista radiológico, van a salir positivos. Y después de los 75 años, el 80% de las personas van a tener la enfermedad. Menos del 50% con cambios tienen manifestaciones. Entonces, es importante acá el aspecto de la edad. Después de los 75 años, sobre todo 80%, entre 80 y 90% de los pacientes ya van a tener artrosis. Género, mujeres 2 veces mayor que los varones, pero esto también depende. Por ejemplo, a nivel de caderas es más frecuente en varones, ¿no? En varones. Ahora, el otro aspecto es la obesidad, ¿no? Es un alto riesgo de osteoartrosis. La obesidad es un factor de alto riesgo por 2 motivos. Uno, desde el punto de vista biomecánico, digamos, por el peso, sobrepeso, que, digamos, secundariamente va a dañar el cartílago y va a estimular la producción de todas estas citoquinas, metaloproteinasas, etcétera. Y también porque el tejido adiposo produce también, digamos, moléculas proinflamatorias como las leptinas y que van a activar, ¿no? Digamos, la producción de interleuquina 1, interleuquina 6, las metaloproteinasas, el óxido nítrico, la prostaglandina. Entonces es un círculo que se va ampliando y perpetuando y la enfermedad se va desarrollando, ¿no? Traumatismos, debilidad muscular,
Por ejemplo, lo que se indica en los pacientes es fortalecimiento muscular de las regiones alrededor de la articulación. Esto estimula, digamos, estimula indirectamente a los condrocitos, sobre todo para producir estos factores, digamos, de crecimiento y que inhiben las citoquinas, ¿no? Y factores genéticos, sobre todo está presente en 50% de los pacientes. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Los microtraumas a repetición, los macrotraumas, o sea, traumas de alto impacto, las deformidades congénitas, como hemos dicho, genu valgo, genu varo, genu recurvatum, ¿no? Eh, Esto va a hacer que, digamos, se te repercuta, ¿no? Para el desarrollo de la enfermedad, y enfermedades sistémicas también van a influenciar en la aceleración, sobre todo de la enfermedad, como diabetes o cronosis, macromatosis, obesidad, hipotiroidismo, etc. Entonces, la artrosis en relación a los varones, lesión frecuente, sobre todo, como dijimos, caderas, ¿no? Mujeres, la lesión más frecuente, manos y rodillas, manos y rodillas. Bueno, esto ya hemos hablado, ¿no? Acerca del incremento de los condrocitos, alteración bioquímica en la matriz, disminución, aumento del agua, esto va a conducir disminución de los agreganos, va a conducir requebrajamiento y degradación del cartílago, desprendimiento cartilaginoso, exposición ósea, subcondral, ingreso de la matriz al hueso y quistes fibrosos encapsulados, ¿no? Entonces, dentro de los factores no modificables, dentro de los factores de riesgo tenemos factores no modificables y factores modificables. De los factores no modificables, sexo, edad, sexo femenino, susceptibilidad genética, diferencias geográficas, variaciones climáticas y raza blanca. En cuanto a factores modificables, la obesidad, actividad física deportiva, actividad laboral, menopausia, densidad mineral ósea, factores nutricionales, enfermedades sistémicas. Entonces, estos factores de riesgo no están resumidos en relación a la edad, el sexo femenino, susceptibilidad genética, diferencias geográficas, variaciones climáticas, raza blanca, obesidad, actividad física deportiva, actividad laboral, menopausia, densidad mineral ósea, factores nutricionales y enfermedades sistémicas. Entonces, como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio. Entonces, en el caso de la artrosis, está relacionado a la formación y a la resorción del cartílago, ¿no? Y entonces este desequilibrio va a condicionar el desarrollo de la enfermedad. La osteoartrosis se clasifica en primaria, ¿no? Cuando no hay ningún factor secundario que la genere o haga que la enfermedad se desarrolle, y la secundaria, ¿no? Que hay un factor de fondo que pues está haciendo que la enfermedad vaya desarrollándose en el transcurrir del tiempo. Entonces, la artrosis primaria o idiopática, sobre todo está relacionado a la artrosis en manos, rodillas, caderas y columna, ¿no? Secundaria a otras enfermedades articulares, sobre todo pues artritis reumatoidea, ¿no? La gota, artritis séptica. Enfermedad congénitas, por ejemplo, cuando no se hace el diagnóstico temprano de la displasia de cadera, estas personas pasan desapercibidas y a medida que va pasando la edad, llegan a los 12, los 15, los 20 años, 30 años y empiezan a tener molestias y empiezan a presentar dolores a nivel
de las caderas, y cuando se le hace el estudio correspondiente, el paciente tenía displasia. ¿Y qué pasó? Simplemente se le pasó las manos a los médicos y los pacientes cuando tienen 38, 40 años, les dicen, no señora, no puede usted operarse, ¿no? Porque tiene, como las prótesis solamente duran 10 años, entonces le dice tiene que llegar después de los 50, ya se verá la posibilidad de operación. Pero el paciente, ¿qué? El paciente está con el dolor, y el dolor a medida que va avanzando la enfermedad, en este caso una artrosis secundaria, displasia de cadera, el dolor realmente pues la limita, la imposibilita, ¿no? Enfermedades endocrinas como diabetes, acromegalia, metabólicas como hemocromatosis, hemartrosis, necrosis vascular y el síndrome de hiperlaxitud articular. En este punto quiero pararme un momento a hacer hincapié a algo. El diagnóstico de síndrome de hipermovilidad articular no es que tiene que llegar el paciente a los 20, 30 años. El diagnóstico de síndrome de hipermovilidad articular lo tenemos que desarrollar todos los médicos, aún como médicos generales, desde temprana edad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Para qué? Si no hacemos el diagnóstico oportuno, recuerden que en medicina se habla siempre ventana de oportunidades. Cuando nosotros desperdiciamos ese tiempo oportuno, lamentablemente la enfermedad avanza. Entonces, en el caso del síndrome de hipermovilidad articular, es un cuadro en el cual la persona es muy laxa, muy flexible, ¿no? Y si nosotros no hemos hecho el diagnóstico, va a ser actividades que van a acelerar el daño del cartílago. Si la artrosis es una enfermedad que empieza a los 40, que poco a poco se va evidenciando en 50 y a los 60 ya se hace manifiesto, en pacientes con síndrome de hipermovilidad articular, la artrosis se desarrolla a los 25, 28 años. Y tengo pacientes que tienen 28 años, 30 años, y cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser que este paciente puede tener artrosis? Como estoy laborando de una manera virtual, entonces otra vez no podemos tocar al paciente y se le solicita radiografía porque presentan dolor, y cuando uno ve, compara la edad y dice, pero si esta paciente tiene 28 años, si esta paciente tiene 30 años, ¿cómo es posible que pueda tener artrosis como que si fuera una paciente de 50, 60, 70 años? Entonces uno pregunta y dice, ¿usted no es una persona flexible? Cuando era de menor edad, cuando era pequeña, era flexible. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos se olvidaron de examinar. Entonces tenemos que examinar. Y no es una cosa difícil examinar. Tenemos que examinar. Y entonces, si hacemos el diagnóstico de síndrome de hipermovilidad articular, entonces ese paciente tenemos que decirle, usted no puede realizar ejercicios de alto impacto, actividades de alto impacto, vóley, básquet, fútbol, deportes como taekwondo, etcétera, ¿no? Pero sí se les motiva para que puedan hacer natación y fortalecimiento muscular, ¿no? Pero lamentablemente pues llegan estos pacientes siendo jóvenes y ya están con artrosis. Entonces, artrosis primaria o idiopática no obedece a ninguna causa conocida, puede ser localizada o generalizada. Generalizada, sobre todo, se define a poliartrosis o artrosis generalizada cuando compromete más de 3 áreas articulares. La forma de las manos que afectan a 3 grupos articulares de las manos se considera generalizada, y la artrosis idiopática se localiza preferentemente a nivel de manos, pies, rodillas, caderas y columna. Artrosis secundaria, la enfermedad articular se debe a una patología previa conocida. Entonces, dentro de la artrosis secundaria, la postraumática, trastorno del desarrollo, enfermedades congénitas, enfermedad metabólica, hemocromatosis, Wilson, Gaucher,
enfermedades endocrinas, diabetes, hipotiroidismo, acromegalia, enfermedad por depósitos microcristales, condrocalcinosis, hidroxiapatita, otras enfermedades óseas y articulares como osteonecrosis, artritis reumatoidea, artritis infecciosa, gota, Payet, artropatía neuropática. Entonces, a partir de los 40 y sobre todo cuando va avanzando la edad, puede haber compromisos de una o de varias articulaciones. El dolor es insidioso, sobre todo relacionados a las actividades, y disminuye con el reposo. La rigidez articular es frecuente, pero esta rigidez es menos de 30 minutos. Puede haber tumefacción, digamos, de la articulación por presencia de osteofitos, hiperplasia sinovial o derrame. Ya dijimos que en la artrosis hay un cierto grado de inflamación, pero no en la dimensión de una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, fases avanzadas, hay limitación del movimiento, hay deformidad en genu varum, crepitación acentuada cuando realiza los movimientos, nódulos de Heberden y Bouchard. Estos son ya evidencias claras de que el proceso ha avanzado. Y sinovitis secundaria, pero es leve, ¿no? Luego, puede haber compromiso monoarticular, anormalidad congénita o relacionada a trauma. Puede haber pausia articular en edad media, poliarticular, la forma más frecuente de presentación de la artrosis, en dedos, rodillas, caderas y columna dorsal. Cada vez se afecta codos, muñecas, tobillos, son infrecuentes, ¿no? Y en el caso de artrosis de rodilla, el inicio es gradual del dolor, fenómeno bloqueo por la inactividad y disminución de la movilidad. Hay crepitación femororotuliano, afección de estructuras extraarticulares, alineación en varo, contractura en flexión, inestabilidad articular, debilidad del cuádriceps. Y la característica clínica en la osteoartrosis en mano es localización más frecuente y típica, es la de las manos. Predomina sobre todo en las mujeres, interfalángica, digamos la deformación a nivel de interfalángica proximal se denomina nódulo de Bouchard y la deformación en la interfalángica distal se denomina nódulo de Heberden, ¿no? Y en la base del dedo pulgar, o sea, metacarpo trapezoidea, se va a desarrollar lo que se llama la risartrosis, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el nódulo de Heberden, nódulo de Bouchard, ¿no? Nódulo. Y en esta zona, ¿no?, en esta trapecio metacarpiano, se desarrolla lo que se llama la risartrosis. Es la artrosis de la primera carpo metacarpiana. Este desalineamiento articular de genu varum y genu valgo son los factores de riesgo para desarrollar y acelerar la artrosis. En cuanto al aspecto de clínica de las caderas, como dijimos, es más frecuente en varones, puede ser unilateral, luego, sobre todo en los trabajadores, en los agricultores, hay limitación de flexión, abducción y rotación interna y posición de rotación externa y acortamiento y atrofia de músculos y cojea. Eso es lo que condiciona la artrosis de cadera. Y en la columna, lo más frecuente es a nivel columna cervical, columna dorsal y la columna lumbar. Hay rigidez, dolor radicular, alteración. Cuando se presentan los osteofitos, y sobre todo estos osteofitos marginales, es en la región posterior, puede haber un cierto grado de compresión de las raíces nerviosas.
Y esto va a reflejarse en alteraciones sensitivas, motoras y reflejas. Es la neurológica más frecuentemente en artrosis cervical. Esta presencia de los osteofitos secundariamente puede condicionar estenosis del canal, ¿no? A nivel lumbar. A nivel de los pies, más frecuente es la articulación, la primera articulación metatarsofalángica, ¿no? El llamado juanete o halus valgus, ¿no? Está relacionado sobre todo en pacientes con obesidad, zapatos con tacón, y el segundo dedo en martillo. Normalmente cuando esto sucede, el segundo dedo es como que cabalga al que viene, no sea al tercero. Por eso que se le llama este dedo en martillo. Dolor en la cabeza del segundo metatarsiano. Desde el punto de vista radiológico, el primer signo de inicio de la artrosis es pinzamiento articular. El primer signo es pinzamiento articular. Y luego viene esclerosis subcondral. Y luego viene los osteofitos marginales y alteración de la arquitectura de la articulación, ¿no? Entonces, pinzamientos, esclerosis subcondral, osteofitos marginales, bueno, se puede presentar ya en las formas más avanzadas, los pseudoquistes o giodas, y esto va a alterar, como dijimos, no solamente altera el cartílago, la articulación, los ligamentos, los tendones, y eso puede condicionar subluxación y deformidad. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de columna. Miren ustedes esta proliferación del hueso que se llama osteofitos en el margen anterior, margen anterior del cuerpo vertebral. Cuando esta proliferación se presenta en el margen, en el borde posterior de la articulación, en el borde posterior, entonces esto puede condicionar estrechamiento de canal y compresión radicular. Miren, por ejemplo, acá en esta otra fotografía, ¿no? Estos osteofitos del cuerpo vertebral inferior casi están haciendo contacto con el superior, ¿no? Y en este caso, es una radiografía de cadera. eh, Prácticamente acá hay pinzamiento, hay deformación de la cabeza femoral, ¿no? Esos son cosas importantes que esto pudiera haberse evitado si el paciente se le hubiera diagnosticado oportunamente, ¿no? Acá tenemos una radiografía, ¿no? De manos y vemos acá, ¿no? La alteración, digamos, este es un compromiso a nivel de falanges distales, de falanges proximales, hay cuando, por ejemplo, se presenta erosiones, como por aquí estamos viendo, ¿no? Erosiones en alas de gaviota se denomina. Entonces, esto ya no es una simple artrosis, este ya es una artrosis inflamatoria erosiva, es una forma de presentación más severa de la artrosis, ¿no? Y el diagnóstico es básicamente a través del estudio radiológico, ¿no? Otro de los aspectos que no podemos olvidarnos también es que los pacientes digamos, desde el punto de vista radiológico, entre pacientes con artrosis y pacientes con artritis, en el caso de la artrosis es unicomportamental. Por ejemplo, no se compromete, la articulación de la rodilla se divide en tres compartimentos. Compartimento interno, compartimento externo y el patelo-femoral. Entonces, la artrosis empieza como compromiso unicompartimental. Por lo general es el compartimento interno y va avanzando y va comprometiendo todo.
En cambio, en la artritis reumatoidea no es de esa manera, es simétrico. El compromiso puede haber pinzamiento, pero simétrico de la articulación. Desde el punto de vista laboratorial, laboratorial se supone que digamos, los estudios que se hagan todos son normales, ¿no? La velocidad, el hemograma, bioquímica, orina, son normales. En cuanto, como dije también al inicio, en cuanto al líquido articular, ¿no? En cuanto al líquido articular, no es, en el caso de la artrosis, no es inflamatoria. El líquido articular se divide en tres categorías: no inflamatoria, inflamatoria e infecciosa. Por ejemplo, en el caso de no inflamatoria, el aspecto es claro, en la inflamatoria es turbio amarillo y en la infecciosa es turbio opaco. La viscosidad está aumentado en la no inflamatoria, pero está disminuido en la inflamatoria y en la infecciosa. En la celularidad, cuando se hace el estudio, hay menos de 3.000 células. En el caso de inflamación, hay entre 3.000 a 50.000, ¿no? Células. Y en cuanto a infección sobre todo está pues 70.000 o más leucocitos. En cuanto a la glucosa en la no inflamatoria es normal y en la inflamatoria puede ser normal o está disminuida, y en la infecciosa siempre va a estar disminuida. Proteínas, lógicamente en la no inflamatoria va a ser normal, y en la inflamatoria las proteínas van a estar elevadas, y lo mismo a nivel de infecciosa. Y, por ejemplo, no inflamatoria, o también se les denomina mecánico, es la artrosis, inflamatoria, la gota, artritis, etcétera, ¿no? Y infecciosa, artritis séptica. Esta es la clasificación desde el punto de vista radiológico, los cuatro estadios del compromiso articular, ¿no? La resonancia nuclear magnética, la evaluación de todos los compromisos de la articulación, formación de osteofitos, pérdida de cartílago, el espesor completo, la presencia de una de las siguientes expresiones: necrosis subcondral, subluxación meniscal, pérdida de cartílago de espesor parcial o abrasión ósea. Entonces, en cuanto a criterio diagnóstico, en el caso de osteoartritis de cadera, tiene que haber dolor en la cadera y más o mayor de dos de los siguientes parámetros. La velocidad tiene que ser normal, o la radiografía con osteofitos femorales o acetabulares, crecimiento óseo en el acetábulo o en el fémur, y estrechamiento radiográfico del espacio articular. Eso es el diagnóstico. En el caso de manos, el dolor en manos y molestias o rigidez, y más tres de estas características, ¿no? Crecimiento de tejidos duros, mayor de 2 a 10 articulaciones seleccionadas, crecimiento de tejidos duros de mayor o igual a 2 articulaciones interfalángicas distales, y menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas inflamadas, mayor deformación de más o igual a 2 a 10 articulaciones seleccionadas. Y en la rodilla, el diagnóstico se hace con dolor de la rodilla más o igual a una de estos otros procesos: osteofitos en los márgenes articulares, líquidos sinovial característico de artrosis, edad mayor de 40 años, rigidez matutina menos de o igual a 30 minutos y crepitación. En realidad, en cuanto al tratamiento, recuerden que la base del tratamiento es una buena educación. En todas las áreas de la medicina, la base del tratamiento
son aspectos no farmacológicos. Y dentro de esto destaca, en primer lugar, la educación del paciente. Tenemos que establecer una buena relación, a ustedes les han enseñado en semiología, una buena relación médico-paciente, ¿no? Medidas preventivas, reducción de la carga articular, evitar sobreactividades, evitar sobrepeso. Terapia física, termoterapia, movimientos articulares. En tratamiento médico, analgésicos, AINES, condroprotectores. Quirúrgicos, osteotomía, artrodesis, artroplastía, dependiendo del caso, ¿no? Objetivos del tratamiento: controlar la sintomatología del dolor, mantener o mejorar la función articular, reducir al máximo la progresión de la artrosis. Tratamiento, entonces esto conduce a tratamiento sintomático o tratamiento de modificadores de la estructura. Tratamiento no farmacológico, es importante la información al paciente y a los familiares, actuación sobre los factores de riesgo modificables, medidas posturales, ejercicio físico regular. Tratamiento no farmacológico, ¿no? Es importante la pérdida de peso. La acupuntura no está indicada en la artrosis, no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, esto, digamos, los ejercicios y las posturas que debe adoptar el paciente, ¿no? Tratamiento farmacológico: paracetamol, 2 a 4 gramos cada 24 horas, y esto dependiendo de si el paciente presenta, dependiendo de la intensidad del dolor, ¿no? La respuesta en un 40%. Los AINES, sobre todo los COXIP, opiáceos en las formas más severas de dolor, como tramadol, codeína, dextropropoxifeno, solo son asociados con paracetamol. Y en la forma más severa del dolor, entonces podemos utilizar opioides mayores, fentanilo, transdérmico, infiltración articular de corticoides, rodilla. Eso solamente es cuando hay un proceso inflamatorio. Tratamiento farmacológico, fármacos modificadores: el ácido hialurónico, componente natural del cartílago, administración intraarticular, dosis 20 miligramos por semana, de esas 5 semanas consecutivas. Condroitin sulfato, proteiglicano, 800 miligramos al día, vía oral, diacerina, derivado de la antraquinona, 100 miligramos al día, vía oral, diarrea, puede producir diarrea hasta un 30%. Y sulfato de glucosamina, 1500 miligramos al día, vía oral. En realidad, estos productos, como por ejemplo condroitin sulfato, diacerina, sulfato de glucosamina, se llaman CISA-2, ¿no? Drogas modificadoras de la estructura del cartílago, pero en Europa, sobre todo, estos productos se venden con receta médica. En Estados Unidos, estos productos es como que si uno fuera a la tienda del naturista y compramos sin receta. Realmente, digamos, se ha desvalorizado la utilidad, digamos, sobre todo de la condroitin sulfato con sulfato de glucosamina por los estudios que hicieron los norteamericanos con glucosamina clorhidrato, que no sirve para nada. Y entonces concluyeron de que realmente pues el producto no sirve. Los europeos, en cambio, hicieron con la molécula original del sulfato de glucosamina con condroitin sulfato, y se ha visto que mejora varios aspectos. No hace innecesario la administración de antiinflamatorios, disminuye el dolor, mejora la funcionabilidad, y en algunos estudios incluso han dicho de que mejora, digamos, el cartílago, ¿no? En algunos estudios con resonancia. El tratamiento quirúrgico, dependiendo digamos, del compromiso, pues es la última alternativa. Ahora, ¿cómo es? Ya, ahora entramos a lo que es osteoporosis.
Según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, se habla que la osteoporosis es la epidemia, así se denomina, epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué se le denomina así, epidemia silenciosa del siglo XXI? Porque es una enfermedad que está relacionada bastante con la edad. Silenciosa, ¿por qué? Porque la expectativa de vida de la población general en toda la parte del mundo se ha incrementado. Por ejemplo, en relación a hace 50 años, ¿no? Entonces la gente vive más años, no solamente vive 60, 70, 80, ¿no? Años. Entonces, esa mejoría de, digamos, la extensión de la vida de las personas, ¿no? Hace que se presenten otras enfermedades productos de la edad. Y dentro de estas, aparte de la artrosis, está la osteoporosis. Entonces vamos a ver, a medida que va pasando los años y llegamos en el 2050, pues una cantidad grande de problemas relacionados a osteoporosis. Si no actuamos en el momento oportuno, siempre le recalcaré. Es un proceso esquelético sistémico, crónico y progresivo, caracterizado por disminución de la masa ósea y se define así por disminución de la masa ósea y de la resistencia del hueso que secundariamente condiciona fracturas, eh, fracturas al mínimo esfuerzo, ¿no? Provoca alteraciones estructurales de los huesos, implica un aumento en la fragilidad ósea y predisposición a fracturas. Así como vimos, por ejemplo, en el caso de formación, resorción o reabsorción de, digamos, el cartílago, también se desarrolla ese tipo de actividad. En el hueso también de igual manera, ¿no? La formación, la resorción y en ese desequilibrio a predominio de la resorción va a hacer que se presente la enfermedad. Entonces la osteoporosis es un desorden esquelético. ¿Y por qué decíamos de que es la epidemia silenciosa del siglo XXI? ¿Por qué? Porque esta enfermedad, la osteoporosis, es silenciosa, no da manifestaciones. Solamente da manifestaciones cuando ya llegó al límite de soportar, digamos, la fuerza y la compresión y todos esos mecanismos a través del cual se pierde la estructura interna del hueso, se debilita la calidad del hueso, más se pierde la masa ósea, entonces va a hacer que presente riesgo de fractura. Y en ese caso, solamente cuando ya ha llegado a ese nivel de descomposición del hueso es lo que se va a producir las fracturas. Entonces, solo se va a manifestar la osteoporosis cuando ya hemos avanzado y se presenta una fractura. Pero para eso ya perdió más del 30% de la masa ósea. Entonces, la osteoporosis es un desorden esquelético caracterizado por comprometer la fortaleza del hueso, predisponiendo a las personas a un incremento al riesgo de fractura. La fortaleza ósea está determinada por la integración de dos características principales. ¿Cuáles son? La densidad ósea y la calidad del hueso. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por alteración de la calidad, cantidad, fortaleza ósea que predispone a fracturas. Calidad ósea, 30%, esta relación a velocidad de recambio, microarquitectura, geometría ósea, anatomía del hueso. Y cantidad ósea, 70% de eso se estudia a través de la densitometría. En este proceso de la remodelación ósea intervienen células como los osteoblastos, osteoclastios, osteocitos, influenciados por hormonas, la paratormona, los estrógenos, la calcitonina, las citoquinas, etc. Y tejido colágeno del hueso. Entonces, esta velocidad de recambio óseo, digamos, va a inclinar la balanza o hacia la resorción o hacia la formación ósea.
El pico de masa ósea se alcanza a los 30 años. Es como que se cierra esta puerta y nadie más puede entrar, ¿no? Entonces, a los 30 años se alcanza el pico máximo de masa ósea. Y ahí va a estar influenciado por una serie de factores, ¿no? Nutricionales, alimenticios, etcétera, que van a hacer pues que la persona llegue a los 30 años, o como decir, tomando en consideración este salón, ¿no? Llegó al tope o llegó a 2/3, ya eso dependerá de una serie de factores. A partir de esta edad, ocurre un proceso constante de pérdida de masa ósea, calcio y matriz. La pérdida de masa ósea es de 1 a 2% anualmente. Y en la menopausia se incrementa. Es de 4 a 7 anual. El hueso compacto es el 75% de la masa ósea. El hueso esponjoso solo es el 25%. Es el que más temprano, es el que más tempranamente se afecta, ¿no? Y el pico de masa ósea, el pico máximo de resistencia ósea es a los 30 años y después pierde 0.4 anual en ambos sexos. Aquí, así como vemos artrosis primaria, artrosis secundaria, Sjögren primario, Sjögren secundario, vamos a encontrar que también en el caso de osteoporosis vamos a clasificar en osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Ahora, la osteoporosis primaria se divide en dos: osteoporosis tipo 1, posmenopáusica, y osteoporosis tipo 2 o senil, ¿no? Y la secundaria se asocia sobre todo a cualquier otra condición que conduce a esta enfermedad. En el caso de osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica, hay un aumento de la reabsorción ósea por los osteoclastos, y los osteoblastos no cubren la resorción ósea aumentada. Y en el tipo 2 o senil, los osteoclastos realizan la resorción de forma normal, pero los osteoblastos no cubren la pérdida ósea y tienen función disminuida. Las enfermedades que condicionan, ¿no?, una baja densidad mineral ósea, osteopenia, y aumenta el riesgo de fracturas por fragilidad. Por ejemplo, estados hipogonadales, ¿no?, insensibilidad androgénica, trastorno de la conducta alimentaria, amenorrea de los atletas, hiperprolactinemia, hipopituitarismo, menopausia precoz, síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. Trastornos endocrinos, acromegalia, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Cushing, diabetes, mellitus tipo 1, secreción tumoral del aparato hormona, hipertiroidismo, déficit nutricionales de calcio, magnesio y vitamina D. Enfermedad gastrointestinal, enfermedad celíaca, gastrectomizados, malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis biliar primaria, enfermedad hepática grave, insuficiencia pancreática exocrina. Trastornos genéticos como hemocromatosis, hipofosfatasia, osteogénesis imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos y síndrome Marfan. Trastornos hematológicos, mieloma múltiple, leucemias y linfomas, mastocitosis sistémica, anemia perniciosa. Drogas, los anticoagulantes, ¿no? Heparina, dicumarínico, estos son los anticonvulsivantes, la ciclosporina y la tracolimus, drogas citotóxicas, los glucocorticoides, la ACTH, el metrotexate. Nosotros pues utilizamos bastante en reumatología metrotexate, por eso que tenemos que añadirle al paciente, si es más joven, vitamina D, ¿no? Enfermedades reumáticas como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante.
Espondilitis anquilosante, sobre todo, ¿por qué? Porque esta enfermedad lo lleva a una limitación severa del movimiento, ¿no? Estos pacientes. Trasplante de órganos, trasplante de médula, trasplante de riñón, hígado, de pulmón o corazón, ¿no? Causas secundarias de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Bueno, ya hemos dicho todo esto, que ya hemos repetido, homocistinuria, hemocromatosis hereditaria, talasemia mayor, la enfermedad de Gaucher, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, diabetes tipo 1, tipo 2, medicamentos, los glucocorticoides, inmunosupresores, medicamentos, sobre todo como fenobarbital, misoína, ¿no? La parina, ¿no? Medicación, tiazidas y posibles contribuciones hormona tiroidea en exceso. Por ejemplo, los pacientes que están en reemplazo hormonal en relación a hipertiroidismo, hipotiroidismo y tuvieron tratamiento, entonces se le da dosis altas de hormona tiroidea, levotiroxina, entonces puede, y en el tiempo puede ser un factor contribuyente a descalcificación. Epidemiología. 35% de mujeres, ¿no? En relación a osteoporosis van a presentar a mayores de 50 años, 35 mujeres van a tener osteoporosis. En mayores de 70 años, el 52% de las mujeres van a tener osteoporosis. Y varones mayores de 50 años, 8% pueden presentar osteoporosis. La relación mujer-varón es de 3 a 4 a 1. Dijimos, en caso de la artrosis es de 2 a 1. Y en la osteoporosis, 3 a 4 a 1. Menos del 30% de pacientes diagnosticados y menos del 10% de pacientes tratados. Esa es la realidad. Una fractura vertebral aumenta 5 veces el riesgo de otra fractura vertebral y 2 veces el riesgo de fractura de cadera. La mortalidad en relación a fractura de cadera se habla que esta mortalidad está relacionada en el año post-fractura. Si un paciente se fractura la cadera, 20% de los que han padecido fractura de cadera fallecen por las comorbilidades en el transcurso del año. Y un buen porcentaje que quedan con complicaciones. Las fracturas del radio distal se incrementan antes de los 50 años de edad y alcanzan una meseta a los 60 años. La incidencia de fracturas de cadera se duplican cada 5 años después de los 70 años de edad. El riesgo de fractura en la raza negra es mayor, es menor. O sea, en el caso de la raza negra en relación a la raza blanca, el que, digamos, más presencia o más prevalencia de osteoporosis es mayor en la raza blanca que en la raza negra. En cierta manera, como decir, la raza negra como que si fuera protectora de desarrollar, digamos, osteoporosis. Las fracturas vertebrales se relacionan con morbilidad a largo plazo, en relación a enfermedad pulmonar restrictiva, alteraciones biomecánicas de la espalda, dolor, cirrosis. Esto cuando ya, digamos, llegamos a un extremo de compromiso por la osteoporosis, ¿no? Entonces, si es que, digamos, hay fracturas múltiples a nivel de columna, una de las evidencias va a ser, pues, que el paciente va a disminuir la talla. No solamente va a disminuir la talla, sino que, digamos, las costillas, ¿no? Digamos, casi finales, se van a introducir van a contactarse con la cresta ilíaca y van a
y van a, digamos, producir compresión y disminución, digamos, de la capacidad funcional respiratoria, y eso va a aumentar más las complicaciones de estos pacientes, ¿no? Entonces, enfermedad pulmonar restrictiva, alteraciones biomecánicas de la espalda, dolor tifosis lumbar que se relaciona con distensión abdominal, saciedad temprana y estreñimiento. La raza blanca es mucho más comprometida que la raza negra. Género femenino en relación al género masculino. Las fracturas de cadera se asocian con una elevada incidencia de trombosis venosa profunda y embolía pulmonar, 20 a 50%, y una tasa de mortalidad entre el 5 y 20% durante los primeros meses tras la cirugía, y específicamente el tiempo indicado es entre la postfractura y un año después de acontecimiento. Bueno, en esta gráfica vemos, ¿no? El recién nacido, se va incrementando la masa ósea, llega a la pubertad, se incrementa mucho más y más o menos a los 20 años sigue incrementándose y llega hasta el pico máximo de masa ósea, ¿no? Este es en el varón, este es en el varón y este es en la mujer. O sea, la masa ósea es mucho más en el varón que en la mujer, ¿no? Y miren esta curva, digamos, de incremento es mucho mayor en el varón que en la mujer. Ahora, en el caso de, digamos, del descenso progresivo, ¿no? De la masa ósea, empieza, ¿no? Después de los 30 años, ¿no? Va incrementándose más, ¿no? Y en el caso de la mujer, por ejemplo, a partir, digamos, posterior a la posmenopausia, ese deterioro de la masa ósea, esa masa ósea disminuida considerablemente, ¿no? Empieza en la posmenopáusica, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo, hipoestrónismo, menopausia temprana. Ahora, ¿a qué se denomina menopausia temprana? Menopausia temprana es antes de los 40 años. Si una mujer, tenemos sus funciones no fisiológicas normales, antes de los 40 años es un factor de riesgo muy alto para osteoporosis. Por eso cuando ustedes siempre están en la consulta con el paciente, sobre todo si es mujer, ustedes una de las cosas que tienen que preguntarles, porque no sabemos, puede tener 50 a 48 años y ya desde a los 38 años y a los 39 años ya no dejo de menstruar. Entonces, no por el hecho que aparentemente está en la edad fértil, ustedes pueden creer que realmente está, sino ya tiene un problema de factor de riesgo alto de osteoporosis, menopausia temprana, antes de los 40. Vida sedentaria, baja ingesta de calcio, malos hábitos, corticoides, enfermedad concomitante, bajo peso. Otro de los aspectos también de factores de riesgo es bajo peso y talla baja, estructura ósea delgada, ¿no? Raza blanca o asiática. Entonces, los factores que favorecen las fracturas están relacionados con la edad, la menopausia, incremento de la pérdida ósea, propensión a las caídas, sobre todo, escuchen esto, cuando son personas mayores, en la medida de lo posible, lo mínimo de medicamentos sedantes, ¿no? Porque esos medicamentos sedantes van a hacer que una simple caída va a condicionar el riesgo de que se fracture. O las alfombras en cualquier lugar o los pisos muy lustrados también pueden ser factores de que se puede caer, se puede resbalar y se presenta la fractura. Disminución de la densidad ósea y condición de fractura, disminución de la masa ósea máxima, hueso de mala calidad. Entonces, no vemos, haciendo este resumen, la edad, fracturas previas, antecedentes familiares, ¿no? Peso corporal bajo, tabaco. El tabaco, lamentablemente, está involucrado en muchos procesos negativos, incluyendo cáncer, ¿no? Enfermedad inflamatoria crónica y el alcohol. Entonces, condiciones que se asocian a riesgo de osteoporosis es espondilitis anquilosante, dieta inadecuada,
el VIH, atletismo, gastrectomía, o sea, en esos deportistas que también hacen la actividad en exceso. Cualquier deportista que hace actividad en exceso es un factor de riesgo para osteoporosis, sea varón o mujer. Diabetes, síndrome de mala absorción, pérdida de peso, accidente vascular, artritis, anemia perniciosa, hipogonadismo, hemofilia, desórdenes alimenticios. Las consecuencias de la fractura de cadera no es la manifestación más devastadora de la osteoporosis. Como dijimos, 5-20% de las víctimas de fractura de cadera mueren dentro de los 12 meses posteriores al evento. Más del 50% de los sobrevivientes de una fractura de cadera quedan incapacitados, la mayoría en forma permanente. En otras palabras, no es una cosa simple, no, es un problema de salud pública y es un problema familiar. Factores de riesgo no modificables, sexo femenino, edad, cuanto más se envejece, más probabilidades de desarrollar osteoporosis. Raza, las personas caucásicas y asiáticas están más propensas a desarrollar osteoporosis. Genética, antecedente familiar de la enfermedad. Menopausia, histerectomía, constitucional físico, persona con constitución ósea pequeña, delgada, tratamiento prolongado con glucocorticoides, hipogonadismo en hombres, los andrógenos son necesarios para el desarrollo de pico masa ósea y para mantener. La fractura anterior debido a una lesión de bajo nivel, particularmente después de los 50 años. Tabaquismo modifica el metabolismo de los estrógenos, acción directa tóxica sobre los osteoblastos y alcanza la menopausia 1 a 2 años antes de que la población general, o sea, todos los efectos perjudiciales del tabaco. Factores de riesgo modificables, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, pueden reducir drásticamente la ingesta de calcio y acelerar la pérdida mineral del hueso. Escaso ejercicio, baja ingesta de calcio en la dieta, deficiencia de vitamina D, caídas. Bueno, este es lo que ya habíamos visto más antes. Cuadro clínico, recuerden que es asintomático. Muchas veces los pacientes llegan a la consulta y dicen, porque le dijo la comadre, le dijo la vecina o alguien por ahí, un familiar. Doctor, me duele acá, me duele el brazo, me duele la columna, me duele la cadera, me duele la mano, me duelen los pies, seguramente tengo osteoporosis. Esos van a escucharlos usted con cierta frecuencia, pero recuerden, por eso que al inicio dije, como definición de la OMS, una enfermedad es la epidemia silenciosa del siglo XXI. No produce síntomas, solo produce síntomas cuando la enfermedad ha llegado a su máxima expresión de la disminución de la calidad del hueso y de la masa ósea, que conduce secundariamente a fracturas. Entonces, en términos generales, podemos decir que la osteoporosis es asintomática. Dolor dorsal puede producirse sobre todo porque ha habido un aplastamiento a nivel de la columna dorsal y se produce cifosis, fracturas, deformidades, baja estatura, depresión. Descenso gradual de la estatura. No, mire, aquí esta persona tenía en plena juventud, 30 años, luego poco a poco va avanzando en edad y se dan cuenta que llega a los 70, 80 años y ya bajó ya. ¿Y qué le dicen la familia? Le dicen, pero que justo en estos días, en la teleconsulta, tuve una paciente que había venido de Lima después de mucho tiempo. Y lo primero que observaron su familia fue, le dijo, te has achicado, ¿no? Has disminuido de tamaño. Y ese es el resultado de la osteoporosis. Entonces, desarrollo de las jorobas, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, desarrollo de las jorobas, descenso gradual de la estatura, fractura de hueso en la mínima presión, dolor en la parte superior de la espalda.
fractura de vertebrales, fractura de cadera, fractura de cólex y otras fracturas. Una historia clínica completa, ¿no? Antecedentes, digamos, familiares y personales de fracturas, edad avanzada, baja ingesta de calcio, inadecuada exposición a la luz solar, escasa actividad física, antecedentes de caídas, ¿no? Riesgo de predisponente, enfermedad osteopenizante como corticoides, heparina, etcétera, ¿no? Eso debe constar en la historia. Examen físico, el índice de masa ósea, deformidades esqueléticas, laboratoriales, hemograma, glucemia, fosfatasa ácida, alcalina, creatinina, proteinograma, velocidad, calcio, fósforo, vitamina D, paratormona, TSH, calciuria en orina. Radiografía inicial, columna dorsal, lumbar, antero, posterior y lateral y métodos de evaluación diagnóstica. El diagnóstico, estudio clínico completo en su fase temprana es asintomática. Recuerden y nunca se olviden. Identificar factores de riesgo, radiografía lateral de columna torácica y lumbar. Cuando está indicado la densitometría, no es que como justo ahora, bueno, justamente para la clase, como un hecho anecdótico, la paciente tenía 44 años, ¿no? Su mamá tuvo osteoporosis, etc. Y me dice, mire doctor, me duele el dolor, me duele la cintura, no sé qué, no me acuerdo qué otra cosa más le dolía, la rodilla. Tal vez ya esté con osteoporosis, ¿no? Mi mamá tuvo osteoporosis y yo le pediría, por favor, que me mande a hacer una densitometría para ver, pues, el estado de mis huesos. Entonces, muchas veces, pues, así los pacientes se quieren exigir que sin un criterio adecuado nosotros le pidamos. Nosotros somos médicos y con todo respeto le tenemos que explicar cuáles son las características de las personas a quienes se les va a indicar la densitometría ósea. Entonces, yo le dije, mire señora, primero, su menstruación está normal. Y la paciente me dijo, sí, está normal. Le digo, usted ha tomado corticoides por largo tiempo. Y entonces la paciente me dijo, no, ha estado inmovilizada por alguna razón por largo tiempo. No, ha tenido problemas, digamos, de anovulación, o sea, bueno, no le voy a decir anovulación porque no va a entender, ¿no? Periodos en el cual, digamos, no había ovulación, digamos, en sus menstruaciones o algo por el estilo, no. Entonces le digo, mire, ninguno de esos factores de riesgo para osteoporosis tiene usted, y peor todavía usted tiene 44 años y tiene su menstruación regular. Entonces, de acuerdo a las indicaciones, no procede la densitometría. Tampoco nosotros, por eso les digo, todo tiene que ser dentro del respeto. Tampoco malcriadamente le vamos a decir, ¿no? No, señor, que usted no, todavía no. Tenemos que decirle con todo respeto. Mujeres con menopausia precoz con algún factor de riesgo mayor de riesgo de fractura. Mujeres posmenopáusicas de cualquier edad y varones de mayores de 50 años con al menos un factor mayor de riesgo de fractura. Antecedentes de fractura por fragilidad por encima de los 50 años. Enfermedad subyacente o tratamiento crónico con medicación que se asocia a pérdida ósea, especialmente glucocorticoides. Mujeres mayores de 65 años y varones de 70 años, aún sin factores de riesgo conocidos, al menos en una ocasión, si el paciente lo solicita. Evaluación de tratamiento farmacológico. En caso de utilizar FRAG, se recomienda a mujeres de 65 años. Entonces, ahora le hacemos al paciente la densitometría y ¿cuándo le vamos a pedir un control? No va a ser a los 6 meses, no va a ser a los 8 meses, no va a ser a los 3 meses. Mínimo un año, lo ideal cada 2 años, pero depende. Si hay pacientes con una severa osteoporosis, entonces tenemos que hacerle cada año y dependiendo del tipo de tratamiento que vamos a pedir.
Entonces, posmenopáusico, varones mayores de 50 años, antecedente, fractura, mayor de 50 años, enfermedad subyacente y tratamiento corticoide. No antes de los 2 años, documentando el empeoramiento de la densidad ósea, el primer año tras tratamiento. ¿No? Entonces, interpretación de la densitometría, criterios de la OMS, T-score. Se evalúa para definir diagnóstico de osteoporosis a través de T-score. El Z-score es para mujeres que son, no son, digamos, que están en la perimenopausia. No es que todavía han llegado a la menopausia. O en niños. Entonces, el Z-score es para niños que pueden tener osteoporosis o mujeres perimenopáusicas, ¿no? Preclimatéricas. Entonces, de 1 positivo a -1 es normal. De -1 a -2.5 de desviación estándar es osteopenia. De -2.5 de desviación estándar es osteoporosis. De -2.5 de desviación estándar y fractura es osteoporosis establecida. Y menos de -3.5 de desviación estándar, osteoporosis severa. Entonces, ya eso ya lo hemos dicho, osteoporosis primaria cada 2 años, osteoporosis secundaria cada año. Paciente con tratamiento en osteoporosis primaria nunca antes de los 2 años. Y en osteoporosis secundaria cada año. Entonces, el tratamiento, hueso normal, el hueso osteoporótico. La osteoporosis, hay nuevos tratamientos actualizados. Criterios actuales para tratamiento de osteoporosis, criterios de no. Estos criterios están diseñados para tomar una decisión terapéutica, ¿no? Menos de 2 en adelante, menos de 1.5 de desviación estándar, más factores de riesgo. Entonces acá, por ejemplo, en menos de 2 en adelante, considerar tratamiento. Menos de 1.5 más factores de riesgo, considerar tratamiento. El objetivo es la evaluación de los pacientes. El objetivo de la evaluación de los pacientes es identificar aquellos que están en riesgo de una fractura por osteoporosis para prevenir la futura fractura de una vez una fractura de fragilidad que ha sido diagnosticada. Es importante una dieta balanceada, ejercicios, calzados adecuados, chequeo visual, ambiente iluminado y sin obstáculos. Limitar el uso de inductores del sueño. Tratamiento farmacológico, ¿no? Cuando la fractura por fragilidad independientemente del valor de la densitometría. Si, por ejemplo, un paciente tiene osteopenia y ya tiene fractura, entonces hay que darle tratamiento para osteoporosis. ¿No? Osteoporosis, densitometría con o sin fractura, valorada por FRAP. Ese es un método para ver el riesgo de fractura. Valorar en menopausia precoces según densitometría y riesgo de fractura. Osteopenia intensa en mujer joven, riesgo de fractura. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no?, los antirresortivos. Vamos a tener los hay 2 tipos de fármacos, los antirresortivos y los anabólicos. Los antirresortivos están encabezados por los bifosfonatos, que son varias familias, alendronato, risedronato, soledronato. Digamos, los SERM, que es las drogas modificadores selectivos de los receptores de estrógeno, como raloxifeno, el denosumab, que es una anticuerpo monoclonal. Y en el caso de anabólicos, el único que existe es el teriparatida. Aunque ahora se han ido desarrollando otros, pero que, digamos, están en fase no 2, fase 3, para luego ser utilizados. Alimento rico en calcio, leche y yogur,
100 miligramos considerando, producen 120 miligramos de calcio. Queso parmesano, 1290 miligramos de calcio. Esto es hablando en 100 miligramos de alimento. Sésamo, 900 miligramos. Almendras avellanas, en 100 miligramos hay 250 miligramos de calcio. Soya, lentejas, 100 a 200 miligramos. Bolas, selgas, brócoli, espinacas, berros, 120 miligramos. Frutas secas, 120 miligramos. Y cítricos, 50 de 100 miligramos del alimento, produce 60 miligramos de calcio. Entonces, los bifosfonatos son los de primera elección. Se administra vía oral o vía parenteral, ¿no? La vía oral, por ejemplo, los ácido alendrónico, los ibandronatos, dentro de los bifosfonatos se administra vía oral mensual y el otro producto del ibandronato es cada 3 meses, 3 miligramos del ibandronato endovenoso, en lento. Y hay también el producto que se llama risaldronato, que también es vía oral. Y el soledronato, que es de administración endovenosa en infusión anual, ¿no? Entonces acá tenemos los risodronatos, los alendronatos, uno digamos, 2 días al mes, alendronato, uno semanal, ibandronato, uno al mes, alendrónico, al año. Calcio y vitamina D son importantes, son suplementos farmacológicos, pero por sí mismos no constituyen un tratamiento para la osteoporosis. Se administran solo cuando existe carencia nutricional y son completamente necesarios el resto de los tratamientos para la osteoporosis. Dosis 1200 y vitamina D 800 a 1000. Las drogas moduladoras selectivos de los receptores de estrógeno, raloxifeno. Ahora hay otro producto con menos efectos secundarios que el raloxifeno, es base doxifeno. La calcitonina, esto ya no se usa, se usaba antes. Las hormonas, o sea, las hormonas de reemplazo, ¿no? Los estrógenos, teriparatide, denosumab. La mejor forma de prevenir la osteoporosis es durante los años de la formación de los huesos. Tener en cuenta una buena nutrición, ejercicio físico adecuado, tipo de vida saludable. Evaluación del tratamiento a través de marcadores bioquímicos, de resorción ósea, telopéptido sérico, desoxipirinolodalina, hidroxiprolina. Marcadores de bioquímicos de formación ósea, osteocalcina y fosfatasa alcalina del hueso. Muy bien, eso sería todo por ahora. Así es que ya estaremos con la última clase de parte mía el día de mañana. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Es sencillo, como decía, hay un cuadro ahí que dice de 1 positivo a -1 es normal. De menos 1.1, como decir así, a menos 1, menos 2.5 es osteopenia. Es básicamente en relación a digamos, al valor de la densitometría. De menos 2, mayor de 2, menos 2.5, entonces la osteoporosis. Mayor de 3 y con fractura ya es un osteoporosis. Todo eso que todo. Y recuerda que tenemos que evaluar tipo 1, tipo 2 o la secundaria. Tenemos que evaluar con el score T, porque hay 2 scores, score T y score Z. Ya les dije, el score Z es para niños,
Por ejemplo, hay pacientes que tienen osteogénesis imperfecta, sobre todo todas estas enfermedades del tejido activo, Ehlers-Danlos, Marfan, ¿no? Etcétera, Klinefelter, el otro es síndrome Turner, ¿no? O las que, digamos, perimenopáusicas, pero que han estado tomando corticoides, pues, digamos que han tenido lupus. Otros factores de riesgo, para etcétera. A eso se les va a evaluar con el Z. Esa es la muestra. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. En la música se dice, digamos, las cámaras como parte del tratamiento. Bueno, para eso se supone que, digamos, los ginecólogos tienen que evaluar el reemplazo hormonal con estrógenos o con estágenos. Eso tiene que ser la evaluación hecha por ginecólogos. O sea, ellos tienen que averiguar si el tratamiento de familiares o de cáncer. Entonces, incluso se habla de que si es que se va a dar el tratamiento de reemplazo hormonal, sea estrógeno, sea progestágeno, el detalle es que tiene que ser hasta antes del cáncer. Después de los 60, el riesgo se incrementa de cáncer. ¿Listo? ¿Esto? Bien. Vamos a poner.